Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a este programa Visión Económica a las 18 horas. Don Henry Tavares y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Y por aquí, por Boreal. Por Boreal Televisión, naturalmente, como siempre. Hoy día 30 de mayo, día glorioso, fin de la dictadura e inicio de la Vía Crucis por la construcción de la democracia en la República Dominicana. Un tiempo histórico distinto al tiempo calendario y al mismo tiempo debemos decir que marcó un antes y después. Esa heroica comenzó la caída del régimen, que se mantuvo por unos cuantos meses adicionales, pero fue algo histórico porque dio fin a 30 años de dictadura férrea de una persona con un poder absoluto. Era el único que podía coger, en términos, poder coger de todo en la República Dominicana, porque él sentía que esta era su finca. Rafael Leónidas Trujillo Molina fue una persona muy controversial, de ser un ratero, de coger reses en el este, hasta llegar a ser un comandante de la parte de las, le llamaban la guardia, ¿me entiende? Y al mismo tiempo... Pero la Policía Nacional. La Policía Nacional, sí. Él entró al poder después de Horacio Vázquez y al mismo tiempo arregló las cosas para mantenerse durante 30 años. 30 años es una larga historia y es lo que se denominan las coyunturas claves en historia. Los historiadores y los sociólogos ponderan bastante esas fechas porque Trujillo es un producto primero de la dominación norteamericana de 1916 al 24. Y lo que se produce ahí es algo que está encadenado. O sea, está encadenado todo. Lo que surgió de República Dominicana a partir del asesinato del presidente Cáceres, ahí comenzó una inestabilidad porque Cáceres tenía un carácter férreo. La guardia, había que hablar de la guardia de Mon. De Mon. Entonces, esa inestabilidad creó una situación que a Estados Unidos en ese momento no le convenía y por lo tanto tuvo que, primero en el 1914, entrar a Haití y se mantuvo hasta el 34, y en República Dominicana Estados Unidos entra hasta el 1924. Ahí el gobierno de Horacio Vázquez pues arma una situación constitucional, porque él dice que se juramentó con una constitución diferente, que era de 6 años, y eso le prolongó 2 años, ya creando una animadversión de muchos sectores, entre los que se encontraba la persona que le juraba lealtad, que era Rafael Leónidas Trujillo, ya comenzando a manifestar una dualidad de personalidad de este señor. Lo que vino después de ahí, bueno, pues aquí en Santiago empieza el golpe del 23 de febrero, que inicia en la Fortaleza San Luis, y de ahí sale la marcha hacia Santo Domingo, tarea que le es encomendada por Horacio Vázquez a Trujillo para que enfrente. Esa sublevación de un grupo de personas de Santiago, encabezado por el que fue vicepresidente de su primer gobierno, Estrella Ureña. Entonces,
Trujillo nunca encuentra, parece que cogió otro camino diferente y nunca encontró a los que venían de frente a tumbar a Horacio Vázquez. Nada, eso pasó y Horacio Vázquez tuvo que exiliarse. Ahí comienza la dura historia de un estilo diferente que nadie había conocido en República Dominicana. Inclusive el régimen de Liliz. Liliz fusilaba por cualquier cosa. Pero lo de Trujillo fue algo descomunal, porque Trujillo se convirtió en el eje central de la economía dominicana. Se apoderó de todo, se robó de todo, robaba tierra, todas las cosas, pues Trujillo las hizo para su beneficio. Total que a la caída de Trujillo, República Dominicana, para los países socialistas, esta era la envidia, porque tenía todo el aparato industrial y económico concentrado en el poder gubernamental. Ese es el aspecto que podríamos decir de esta férrea dictadura de Trujillo, y lamentablemente, pues, el tiempo posterior a la muerte de Trujillo, pues, se caracterizó por la inestabilidad. Vino el Consejo de Estado, vino el gobierno, las elecciones, el gobierno de Bosch, el golpe de Estado a Bosch, y eso desencadenó otro momento crítico como la Guerra de Abril. O sea, todo eso son la intervención norteamericana por segunda vez en un siglo. Así es. Bueno, lo que yo debo decir es que esos 30 años marcaron también el paso a la industrialización de los negocios de Trujillo, no del país. Porque mucha gente dice, tenía el mayor ingenio azucarero del mundo, pero realmente era de él, aunque fuera manejado a través del Estado y la mayoría... No, era empresa manejada por gente puesta por él. Para eso. O sea, había una dualidad. Él no se sabía que era del bolsillo de Trujillo y que era del bolsillo del Estado Dominicano. O sea, exactamente. Todas esas cosas. Bueno, el ingenio Río Jaina era... bueno, los rieles del tren del ingenio Río Jaina eran los rieles que venían de Puerto Plata a Santiago, sí, del tren que venía, que fue el primero que él desmanteló. Pero de todas formas, lo que podemos decir es que también se crearon las bases de la institucionalidad del país. O sea, no podemos verlo solamente del área donde él hacía de él personalmente, sino que aquí la gente respetaba las instituciones. Y esas son de las cosas que no se dicen, porque todo el mundo ve la parte nada más de que era un dictador, pero el respeto se ha perdido. Aquí una autoridad, un sargento que era el que amanecía en Santiago, podía meter preso hasta un coronel, porque él era que tenía el mando. Y esas son cosas que ya no se ven. Aquí cualquier persona, por rango que tenga, es vituperiada y puesta en ridículo, y no hay ningún tipo de régimen de consecuencias. Es parte de la democracia, pero a veces hay democracias que se convierten en libertinaje en algunas de las acciones de sus ciudadanos y ciudadanas. Trujillo fue un producto de la historia dominicana y un producto de su época. O sea, cuando usted ve que por primera vez en República Dominicana hay un partido único, sí, el Partido Dominicano, pero eso viene también de lo que es el fascismo, el nazismo y el falangismo en España. Más la parte que corresponde a la Unión Soviética, que tenía un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, era una moda, vamos a decir, de eso del partido único. Entonces, ahí Trujillo se apropia del poder político y comienza a partir del poder político a crear una estructura económica donde él es el dueño del país. Del país, también. exactamente. Entonces, todo el que entraba en contradicción con él, pues tenía que irse, no cabía.
no cabían en el país. No, y él, por ejemplo, si una persona él quería la finca tuya, él te la compraba, o sea, legalmente hacía todas las cosas. Y aquellas que no pudo comprar, como es el caso de la familia Noel, hizo de los terrenos del ingenio Montellano, le hizo un contrato de el pago de alquiler de la tierra por $1 anual. O sea, no te la puedo comprar, pero tú nomás vas a recibir $1 anual. Lo hizo legalmente, ¿me entiendes? Un contrato y hubo que firmárselo. Pero todas esas cosas son las que en sí decía te robaba, pero te robaba legalmente. O sea, son cosas como inverosímiles. Eso permitió a mucha gente recuperar. Después. Sabe que uno de los principales opositores en la primera etapa del régimen de Trujillo pues fue Juan Rodríguez en La Vega. Sí. O sea, 2 terratenientes de ese tamaño no cabían en el país. En el país. Y tuvo Juancito Rodríguez que exiliarse en Cuba y en Estados Unidos, y fue del que comenzó a propiciar movimientos armados como el de Luperón, el primer, sí, que era Luperón, que ahí venía Fidel Castro, venía en ese grupo y tuvo que nadar un par de kilómetros para poder no caer preso en manos del régimen cubano en ese tiempo, que tenía cierto tipo de democracia. Entonces, esa primera invasión, pues, la genera esa oposición que ya se mantenía a nivel internacional. Luego ya viene la parte que corresponde al 14 de junio, 20 y 21 de junio. Entonces, ahí, pues, Trujillo comienza a dar pasos a través de Johnny Aves García para consolidar el régimen, pero ahí fue que se vino abajo. Hoy es el Día de la Libertad, 30 de mayo. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales.